Tuve problemas a pesar de que yo era la anfitriona de la reunión para hoy. Tuve problemas de iniciar con la clave, no hubo manera, pero bueno, gracias a Dios ya pudimos solucionar. Voy a ir despacio para poder abarcar todas las dudas y siempre cumplir con el objetivo, que es darle la tutoría indiferentemente del tiempo que nos tomemos. Para esta sesión nos toca la política de dividendos. em, la política de dividendos, nada más voy a confirmar, un momentito, nada más para ver si se está grabando, porque eso no lo tengo tan seguro. De un momento, nada más para verificarlo. Ok, ok, vamos a ver si se está grabando. Ok, nos toca el capítulo 5. A pesar de que no van en orden las tutorías, este capítulo tal vez es separado del resto, pero igual acuérdense en qué va a quedar para que puedan retomarlo. En este momento vamos a ver lo que es la política de dividendos, que es el último capítulo. Tiene bastante de teoría, pero es importante que la repasemos. ¿Por qué? Porque algunas veces vienen, acuérdense que en el cuestionario o en la prueba vienen algunas preguntas de teoría. Bueno, ¿cuáles son estos fundamentos de los dividendos? Bueno, los dividendos son una fuente de flujo de efectivo para los accionistas, pero a su vez proporcionan información sobre el desempeño actual y futuro de la empresa. Las utilidades detenidas son aquellas que no se distribuyen como dividendos entre los propietarios y son una forma que tiene la empresa para financiarse a lo interno, es decir, sin buscar fuentes de financiamiento externas, préstamos, deuda. Esto es como una clave, cuanto más es el pago de dividendos que hace una empresa, mayor entonces va a ser la fuente de financiamiento que tiene que ir a buscar por fuera. Es decir, entre más dividendos pague, más se va a tener que endeudar o buscar alguna forma de endeudarse a través de venta de acciones ordinarias o preferentes para obtener financiamiento. Ahora, ¿cómo es la mecánica para el pago de dividendos? Pues lo primero es establecer la cantidad de dividendos. Si se pagan dividendos, ¿en qué cantidad? Eso va a depender de las políticas que tenga la empresa con respecto al pago de dividendos. Eso ya se establece. También hay que indicar o establecer cuándo va a ser esa fecha de registro. ¿Y qué es la fecha de registro? Es determinar todos aquellos accionistas que estén registrados en algún momento, en una fecha dada. ¿Ok? Entonces dice que es la fecha en que todas esas personas están registradas como accionistas y van a recibir ¿qué? Un dividendo que se va a pagar en un futuro, en una fecha futura. Entonces, una cosa es la fecha de registro, todas aquellas personas que están registradas, y otra es la fecha de pago. La fecha de pago es, ahora sí, la fecha real en donde la empresa va a hacer el pago del dividendo a los accionistas que estaban registrados en una fecha dada. En el libro viene, en el texto viene un ejemplo, que es el que traigo aquí. Dice que una compañía, el 10 de junio, pensemos que de este año, estableció sus directores o su junta directiva, estableció o declaró el pago del dividendo y que va a ser 0.80 centavos de dólar por acción a todos los accionistas que estuvieran registrados al 1 de julio. Entonces, la empresa en ese momento tenía 100,000 acciones ordinarias en circulación y que la fecha de pago, vea que aquí están las dos fechas que acabo de mencionar, la fecha de registro y la fecha de pago. La fecha va a ser el 1 de agosto. Entonces, vean que en esta declaratoria son aquellos accionistas que estén al 1 de junio, pero el pago va a ser un mes después. Entonces, ¿cuáles son las cuentas contables? En primera instancia, bueno, efectivo $200,000, dividendos por pagar, 0, porque no había un dividendo por pagar, y utilidades retenidas, 1 millón.
Esos son los asientos contables que uno debería de hacer. Cuando los directores, es decir, el 10 de junio, anuncian que va a haber un pago de 0.80 de dólares, 0.80 centavos de dólar por acción, a esos 100,000 acciones que hay, las cuentas se van a mover. ¿Y cómo se van a mover? Bueno, el efectivo se mantiene, no se va a tocar, pero vean que ya hay una declaratoria y es un dividendo por pagar. Y vea que las utilidades retenidas disminuyen en 80,000. Paso de utilidades retenidas de 1,000,000 a 920. Y dividendos por pagar, que tenía 0, ahora voy a registrar un dividendo por pagar por 80,000. Eso, digamos que ahora en julio. El 1 de agosto, cuando se hacen las transferencias, porque ahí en el libro habla de que se mandan los cheques, pero pensemos que cuando la institución o la empresa hace el pago a los accionistas, vean que la cuenta de efectivo disminuye en 80,000, ya no tengo el dividendo por pagar y las utilidades retenidas se mantienen en 920. Entonces, vea que son los 3 asientos que uno debería de realizar en el momento de la declaratoria y el pago de los dividendos. También el libro nos expone de que hay diferentes teorías del pago de dividendos. Una de esas es la teoría residual de los dividendos. ¿Y en qué consiste? La teoría sugiere que el dividendo pagado por una empresa se debe ver como el residuo, como lo que sobra. ¿Se acuerdan que los términos de la resta, que era el residual, el saldo que quedaba? Eso habla esta teoría. La teoría lo que dice es que usted debería de hacer, empresario, el pago de los dividendos con aquello que le quede después de que haya tomado las diferentes oportunidades de inversión. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, lo que nos dice la teoría es determine, en primer lugar, cuál es su nivel óptimo de gastos de capital. También establezca su estructura de capital óptima, estimando aquella cantidad total de financiamiento mediante el capital accionario. Tercero, si las utilidades retenidas no son adecuadas para ese requerimiento, no son lo suficiente para ese requerimiento de capital, le queda vender nuevas acciones ordinarias. Eso es lo que le tocaría. Pero si las utilidades retenidas exceden esa necesidad de capital, ahora sí, distribuya lo que le sobró, el residuo, como dividendos. En otras palabras, no distribuya dividendos si usted tiene otras necesidades de capital o de inversión que realizar en la compañía. Esa es la primera teoría. Y en el ejemplo que viene en el libro, más o menos la tabla 5.1 nos habla de 3 diferentes programas de inversión que tiene la empresa. Una por 1,500,000, otra por 2,400,000 y la última por 3,200,000. Son posibles inversiones que tiene la empresa, 3 tipos de proyectos diferentes, ¿verdad? La empresa tiene 1,800,000 de utilidades retenidas disponibles. ¿Qué nos dice esta teoría? Bueno, para cualquiera de estos proyectos, la empresa determinó que necesita financiar el 70% de estos nuevos proyectos o de estas inversiones. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? El 70%, aquí se calculó el 70% de 1,500,000, el 70%, este 1,680,000 es el 70% de 2,400,000 y este nuevo financiamiento de 3,200,000, el 70% son 2,240,000. ¿Qué nos dice la teoría? Bueno, si usted tiene este 1,800,000 de utilidades retenidas, réstele el residuo, dice, réstele lo que necesita de inversión, en este caso, en la inversión 2,680,000, y lo que le queda, es decir, reste 1,800,000 menos 1,680,000, y lo que le queda es lo que usted podría distribuir como dividendos.
Y después viene y nos da pues una razón del pago de dividendos, que es dividir 120.000 entre las utilidades retenidas disponibles, que me da una razón de 6.7. Vean que en el proyecto 2 podría invertir, o la razón es de un 6.7%, mientras que para el proyecto 3 no le queda, de acuerdo con la teoría residual, dinero disponible para distribuir entre los accionistas como dividendos. Más bien dice que se tendría que vender 440.000 acciones ordinarias en este escenario. 2 millones menos 2.400.000, perdón, 2.240.000 menos 1.800.000, no le queda nada y más bien debería cubrir con acciones ordinarias. ¿Y cuánto? Tendría que vender 440.000 acciones. Vea que la teoría residual es: no distribuya antes si usted tiene proyectos de inversión que cubrir para la empresa. Eso es lo que nos dice la primera teoría. Luego nos dice la segunda teoría, es la teoría de irrelevancia de los dividendos. ¿Y qué nos dice esta teoría? Esta teoría está hecha por, bueno, la irrelevancia de los dividendos, también conocida como M&M. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Por qué M&M? Porque son dos autores, Miller y Mondigliani, por eso se le dice también la teoría de M&M. ¿Qué nos dicen estos autores? Que la teoría residual de los dividendos implica que si la empresa no puede invertir sus utilidades para ganar un rendimiento que cueste más que su costo de capital, por lo tanto debe distribuir las utilidades pagando dividendos. Es decir, tiene que ofrecer mínimo lo que está ofreciendo el mercado, ese costo de capital de la empresa. Dice que el valor de la empresa está determinado solamente por el rendimiento y el riesgo. Esta es una teoría que establecieron estos dos autores, ¿verdad? Por el rendimiento y el riesgo de sus activos. Dicen los autores que los estudios han demostrado que si los incrementos en los dividendos dan como resultado un incremento en el precio de las acciones y a su vez una reducción en los dividendos, dan como resultado reducir el precio de las acciones. En respuesta, esos dos autores sostienen que estos efectos no son atribuibles. ¿Cuáles efectos? El riesgo y el precio de la reducción del precio de la acción no es atribuible a los dividendos, dicen los autores, sino al contenido de la información de los dividendos respecto a las ganancias futuras. ¿Por qué? Porque dice que hay un efecto clientela, que la empresa atrae accionistas cuyas preferencias por el pago de dividendo y la estabilidad de los dividendos corresponden a un patrón y a una estabilidad de pagos en la empresa. Dicen los autores que los accionistas reciben lo que esperan. Una política de dividendos no va a afectar el valor de las acciones. Asimismo, la teoría de irrelevancia de dividendos dice que no se ve afectado la distribución de los dividendos por estas tres razones, o estas tres situaciones. Uno, que el valor de la empresa lo determina solo la rentabilidad y el riesgo de los activos. Esa es una de las razones. Que por eso la distribución no tiene ninguna injerencia en este tema. Los dividendos afectan el valor de la compañía, lo hacen solo por el contenido de la información, el cual señala expectativas de ganancias, que crea una expectativa, que por eso es que puede afectar. Y tercero, que hay un efecto clientela que hace que los accionistas de una empresa reciban los dividendos que esperan. Los defensores de esta teoría concluyen que los dividendos son irrelevantes para determinar el valor de una empresa, que esta no necesita, incluso ellos dicen que no necesitan tener una política de dividendos. Vean que es diferente a la teoría residual,
porque ahí sí implicaba que había que tener hasta una política de dividendos. Ellos dicen que no, porque esto no va a venir a afectar, que hay otras razones que afectan el valor de la compañía, que es la rentabilidad, el riesgo de los activos, la información que se genera, las expectativas también de los accionistas. Hay una teoría, una tercera, que es la relevancia de, la otra era irrelevancia, y esta es la teoría de relevancia de los dividendos. También por dos autores, Gordon y Linter, dice que sí hay una relación directa entre la política de los dividendos y el valor de mercado. Ellos más bien es una posición contraria. Dice, bueno, ellos usan un refrán que dice que más vale pájaro en mano que 100 volando, ¿verdad? Y que sugieren que los dividendos actuales son menos riesgosos que dividendos o ganancias de capitales futuros. Por eso del pájaro en mano. Estos dos autores sostienen que los dividendos actuales disminuyen o reducen la incertidumbre de los inversionistas, haciendo que estos inversionistas descuenten las ganancias de la empresa a una tasa más baja y quedando lo demás igual, den un valor más alto a las acciones de la empresa. También dicen que los dividendos son reducidos o si no se pagan, va a generar incertidumbre en el inversionista y esto va a ir creciendo, por lo que puede elevar el rendimiento requerido, es decir, ese nivel de incertidumbre va a generar un crecimiento en el rendimiento, pero puede conllevar a bajar el valor de la acción. ¿Por qué? Por el nivel de incertidumbre de si me van a pagar o no me van a pagar rendimientos o dividendos en esta teoría. También hay algunos factores que pueden afectar o que, sí, que afectan a una política de dividendos. ¿Y cuáles son esos factores? Bueno, las empresas concuerdan en que las restricciones legales, las restricciones contractuales, las internas, las expectativas de crecimiento que pueda tener la empresa, las consideraciones de los dueños o los propietarios, el tema de cómo está el mercado, todo esto afecta o puede afectar la política de dividendos para la toma de decisiones. Ahorita vamos a ver cada una de estas, pero en general estas son los factores que podrían afectar. Las restricciones legales, pagar dividendos en efectivo, la proporción que sea afecta el capital legal de la empresa. ¿Y qué es el capital legal? Incluye el valor nominal de las acciones ordinarias y el capital pagado arriba del valor nominal. Y aquí nos decían, bueno, que las acciones ordinarias de su valor nominal es de 100,000, este es el capital legal, una aportación accionaria pagada, y que el capital pagado arriba del valor nominal es capital legal, que es el valor nominal, pero de las acciones ordinarias. ¿Okay? Que esto puede venir a afectar el capital por las restricciones que tenga la compañía. Ahora, las restricciones contractuales son aquellas cláusulas establecidas ya en temas de deuda, en temas de préstamo. Puede existir que una entidad financiera o cuando se emiten bonos, se deje una cláusula que prohíba, pensemos en una emisión de bonos o en una deuda, en donde se establezca que se prohíbe pagar dividendos en efectivo hasta que la deuda o que la emisión del bono esté en el 50% del tiempo, se me ocurre. ¿Para qué? Para proteger a aquellos otros inversionistas que compraron deuda a través de bonos. Esta restricción contractual significa que puede existir desde su momento esa regla, esa cláusula de no pagar dividendos hasta que se haya alcanzado cierto nivel de ganancia o que esté en cierto tiempo del pago de los bonos, de los intereses de los bonos. ¿Y qué se busca? Limitar esos dividendos o esa cantidad monetaria en los accionistas. ¿Por qué? Para también darle cierta estabilidad
a los otros accionistas o a los otros que compraron bonos, los otros que tienen deuda o que nos prestaron a través de deuda, a través de bonos. Entonces también implica proteger a esos inversionistas. Hay también restricciones internas que se pueden establecer con respecto a los activos de la compañía, sean equipos o sea valores bursátiles o la planta y equipo de la empresa. También se pueden establecer restricciones, no vender cierta línea de producción o no deshacerse de ciertos activos para proteger a la compañía. Y en el libro viene que la empresa, una compañía, dice que tiene capital legal. Este es el mismo ejemplo que viene en el libro, pero tal vez como más resumido los datos, porque a veces uno se pierde en la lectura y dice de dónde viene un dato. Bueno, aquí yo lo que hice fue extraer toda la información en forma muy resumida de dónde salen las cifras que expone el libro. Dice que la compañía tiene un capital legal que está definido por todo el capital accionario, que la empresa puede pagar 140,000 en dividendos, que tiene activos líquidos de 50,000. ¿Y de dónde salen estos 50,000? Bueno, dice que tiene 20,000 en efectivo, más instrumentos bursátiles de 30,000, y que tiene 35,000 o necesita 35,000 para operaciones, y que el dividendo máximo que puede pagar es de 15,000. ¿Y de dónde salen esos 15,000? Pues del total de activos de estos 50,000 menos los 35,000 que necesita para sus operaciones normales. Entonces, en realidad solo tiene para pagar 15,000. Para el ejemplo que viene ahí. Ahora, otro factor que afecta a la política de dividendo, bueno, las expectativas de crecimiento de la compañía. Los requerimientos financieros de una empresa están relacionados directamente en cuánto espera crecer, qué activos requiere para ese crecimiento, para esa expansión. También debe evaluar la rentabilidad y el riesgo para tener una idea de la capacidad de obtener capital de manera externa. Entonces, si yo tengo expectativas de expansión, de crecer, de requerir nuevos activos para mi planta, entonces tengo que evaluar esa rentabilidad y ese riesgo antes de hacer o de externar una política de entrega de dividendos. También las consideraciones del propietario. Dice que la compañía debe establecer una política que tenga un efecto favorable sobre la mayoría o sobre la riqueza de la mayoría de los propietarios. Hay que considerar la creación de riqueza para la mayor parte de los propietarios. Eso también hay que considerarlo, porque si tenemos inversiones, también en algún momento esperamos recibir algún rendimiento y no todo puede ser expansión, porque entonces los inversionistas o los accionistas se van a frustrar de no recibir un rendimiento. El estado fiscal de los propietarios, también eso hay que considerarlo. Dice que si una empresa tiene un porcentaje grande de accionistas solventes que están, qué sé yo, en una categoría de pago de renta alta de la carga impositiva, puede tomarse la decisión de pagar un porcentaje menor de ganancias ¿con qué objetivo? Permitir que los propietarios retrasen el pago de los impuestos hasta la venta de acciones o vender acciones. Vean que con todo eso hay que jugar o analizar en el momento de hacer una declaratoria de pago de dividendos o de política de dividendos. También las oportunidades de inversión de los propietarios o de los dueños, porque dice que una empresa, esto es una condición que hay que tomar en cuenta, que una empresa no debe retener fondos, es decir, no entregar dividendos para invertir en proyectos. Es decir, no voy a entregar dividendos porque voy a invertir en un proyecto, pero si ese proyecto tiene rendimientos menores de los cuales podrían obtener los propietarios en otras inversiones, en otras empresas o externas de igual riesgo,
Entonces no deberían de retenérseles los fondos. ¿Para qué? Para que esos inversionistas puedan invertir, valga la redundancia, en otras oportunidades externas con el mismo riesgo. Entonces imagínense, si yo por dueño de compañía no voy a hacer la entrega de dividendos porque quiero hacer inversiones dentro de la empresa, pero lo que le voy a ofrecer a los inversionistas es un 5, es un 6, y bajo ese mismo, pensemos que un certificado, un fondo de inversión está vendiendo, está ofreciendo lo mismo y menos riesgo, no es negocio para los inversionistas. Entonces, hasta eso, tiene que ser competitivo lo que yo voy a ofrecer con respecto a lo que hay en el mercado o otras inversiones. También un factor que afecta a la política de dividendos es la posible disolución de la propiedad. Si una empresa paga un porcentaje alto de las ganancias, el nuevo capital accionario se tendrá que elevar con las acciones ordinarias. El resultado de esta nueva emisión de acciones puede ser la disolución del control y las ganancias para los propietarios existentes. Entonces, inclusive la disolución de la propiedad, emitir nuevas acciones puede diluir el control y las ganancias de los propietarios actuales entre el resto, entre la totalidad de los propietarios. Entonces, hasta eso, el tema de control y el control de una compañía también es algo a considerar en una política de dividendos. Y casi por último, o casi en los factores que afectan, tenemos las consideraciones del mercado. Dice que se cree que los accionistas valúan un nivel de dividendos fijo o creciente en lugar de dice que los inversionistas o los accionistas consideran o evalúan un nivel de dividendos fijo o creciente, ¿verdad? Que vaya creciendo en lugar de un patrón fluctuante de dividendos. Es decir, hoy me pagan, este año me pagaron o este semestre y el otro semestre tengo alta incertidumbre de que no sepa si me van a pagar dividendos o no. Entonces, ¿qué prefieren los accionistas? Pues dice que prefieren un dividendo fijo y creciente, aunque sea poco, pero eso va a ayudar a eliminar o a disminuir más bien la incertidumbre acerca de la frecuencia y magnitud de los dividendos. Y es posible que los rendimientos de una empresa se descuenten a una tasa más baja. ¿Qué nos dice entonces, resumiendo esta consideración? Que a veces es mejor dar, aunque sea poco, pero estable, un rendimiento, y así busco eliminar esa incertidumbre o ese ruido que pueda generar en el resto de los accionistas con rendimientos, pero eso también puede llevar a que sean, aunque sea una tasa más baja. Eso tiene, pues, dependerá del apetito de cada accionista, pero eso permite disminuir ese ruido que se puede dar con respecto en el mercado de cómo está la compañía con respecto al pago de los dividendos. ¿Cuáles son las políticas o los tipos de políticas de pago de dividendos? Bueno, la política de razón de pago de dividendos constante. Esa es una forma, una metodología que dice que la razón de pago de dividendos indica el porcentaje de cada dólar ganado que se distribuye en efectivo entre los propietarios. ¿Y cómo se calcula? Dividiendo los dividendos en efectivo por acción de la empresa entre sus utilidades por acción. ¿Okay? Entonces es dividir el efectivo por la cantidad de acciones, por acción, perdón, los dividendos por acción entre las utilidades por acción. También tenemos la política de razón de pago de dividendos constante, que la empresa lo que hace es establecer o un porcentaje del pago de las utilidades o un valor en cada periodo de los pagos. Los dividendos establece un porcentaje, bueno, vamos a pagar un 2%, un 1% de lo que hay de las utilidades.
¿Cuál es tal vez un punto tal vez ahí sobre o una problemática de esta política? Que si las ganancias de la empresa disminuyen o se da una pérdida en un periodo, los dividendos pueden ser bajos o del todo no se van a dar pagos, ¿verdad? Si hay pérdida, pues entonces podría ser que ni siquiera pagos cuando se establece un tema de dividendos constantes. Aquí hay un ejemplo, dice que una compañía tiene como política pagar el 40% de sus ganancias en dividendos en efectivos. Pero si hay una pérdida, la política es no pagar dividendos en efectivos, ¿verdad? Entonces dice que la política es pagar el 40% de sus ganancias. Entonces, bueno, aquí nos dan el ejemplo en el año 2003, 2002, ese es el ejemplo del libro. Dice que la utilidad por acción era 4.50. Este es el dividendo y el precio promedio en ese momento de la acción. Aquí la utilidad era de 20, entonces, bueno, se estableció que el dividendo era 0.8. Aquí hubo pérdida de la utilidad por acción, entonces el pago fue 0. Aquí se recupera en unos 75 y hay pago, aquí hay 3 y este fue el dividendo y vuelve a caer en este año en una utilidad por acción negativa, por lo tanto no hay pago de dividendos. Eso ya estaba establecido como política, eso se deja establecido por la junta directiva. También está en otra de las políticas, es una política de dividendos regulares. ¿Y qué es una política de dividendos? Bueno, se establece un monto económico fijo para cada periodo, se brinda información positiva a los propietarios y busca disminuir o minimizar la incertidumbre o el ruido que pueda generar. Esta compañía dice que tenía como política de dividendos pagar $1 por acción hasta que las utilidades por acción hayan rebasado $4. Entonces, $4 durante 3 años consecutivos. Vea que la política es, voy a pagar dividendos de $1 siempre y cuando las utilidades por acción hayan sobrepasado a los $4 3 años seguidos. Cuando se cumpla esa condición, la empresa estableció que los dividendos ya no se van a pagar a 1, sino a 1.50. Y a partir de ese momento, cuando se vuelva a dar esa condición, va a establecer un nuevo punto o un nuevo pago de dividendos. Entonces veamos el ejemplo. Voy a hacer un poquitico más grande esto para que lo puedan ver. Vamos a hacer un poquitico ahí más grande. Aquí viene del 92, los años que se tiene recopilado información hasta el 2013. Es el ejemplo del libro. Entonces dice que las utilidades por acción es 2.85 y entonces el dividendo por acción es 1, bueno, y ese es el precio promedio de la acción. Entonces dice que viene pagando 1, 2.85, 2.7, 0.50, 3.75, 3. Aquí subió a 6, luego 2, volvió a 5 y vean que es 5, 4.20, 4.60. Aquí se cumplió, en el año 99, se cumple la condición de que sea mayor a $4. En este año se cumple, aquí en el segundo año, y ya en el tercer año pasa a 1.50. A partir de ahí, el dividendo queda en 1.50 porque se cumplió la primera parte de la condición. Vea que dice, llegado a este punto, ¿a cuál punto? A cumplir esta condición, los dividendos se elevarán a 1.50 y la empresa establecerá un nuevo nivel de utilidades que podría decir, bueno, después de 4 años consecutivos que la utilidad sea de 4.50, se podrá elevar el pago del dividendo a 1.75 o a $2. Eso lo definirá la junta directiva o la compañía. Entonces aquí se ve donde vienen pagando un dividendo y sube a unos 0.50. ¿Okay? Aquí no, porque cumplió el primer año, pero en el segundo cayó a 2 y luego cayó a 5. Entonces no se cumplió la condición de 3 años consecutivos. A menudo dice que se realiza una política de dividendos regulares en torno a una razón de pago de dividendos objetivo. Dice que la empresa trata de pagar cierto porcentaje de utilidades
pero en lugar de dejar dividendos fluctuantes, paga un dividendo monetario establecido y ajusta ese dividendo hacia un pago de dividendos objetivo, conforme vayan ocurriendo ciertos incrementos. Entonces dice que la compañía en 1992 su política de dividendos era de casi 35%, uno dividido entre 2,85. En el 2001, un 33%, 1,5 dividido entre 4,60. ¿Qué es esta política que vemos aquí? Lo que en realidad nos traemos es la misma empresa, y vea que estos son los datos. 2001, un 33, vamos a verla aquí, 2001, un 33, dice que es 45, si no me equivoco, 1,5 entre 1,5 entre 4,6, 1,5 entre 4,6. Esta es su política de dividendos, era de un 33%, viendo estos datos, para que sepan de dónde sale. Ahora, otra política es de dividendos regulares bajos y adicionales. ¿Y qué es lo que busca esta política? Bueno, pagar un dividendo pequeñito o bajo con un plus, con un dividendo adicional. Pero ¿cuándo voy a pagar ese dividendo adicional? Cuando las utilidades son muy altas o más altas de lo normal para un periodo dado. Entonces se establece una base y un plus, un dividendo adicional. Ese dividendo extra al dividendo adicional, que siempre va a ser bajo, es evitar, ¿qué se busca? Dar falsas esperanzas a los accionistas. El dividendo regular bajo le permite a la empresa dar un ingreso estable, le permite crear una confianza a nivel de la empresa, y ese dividendo extra o ese plus consiste en repartir o dividir ganancias cuando pues hay vacas gordas o cuando hay periodos buenos. Entonces, con esta política, pues voy a darle siempre un ingreso, aunque sea pequeño, a los accionistas, y cuando hay vacas gordas, o cuando hay buenos periodos, pues dar un plus adicional, un dividendo extra. Eso es lo que se busca con este tipo de políticas. Otra forma de dar dividendos es a través de los dividendos accionarios. Es el pago a propietarios de un dividendo en forma de acción. ¿Ok? Entonces voy a darle un dividendo, pero a través de una acción. Se pagan como reemplazo o complemento de dividendos en efectivo. No tienen un valor real. Los accionistas perciben como algo que no tenían. Yo le voy a dar una acción que usted no tenía antes. ¿Cuál es el efecto contable? Es un cambio de fondos entre cuentas de capital contable más que de uso de fondos, más que de dinero. El dividendo accionario reducido, ordinario, es un dividendo accionario que representa menos del 20 o del 25% de las acciones ordinarias en circulación cuando se va a declarar este dividendo. Y el ejemplo que trae el libro es, bueno, es una compañía. Y aquí yo hice resumirle todo lo que venía en la prosa del libro, tal vez para que les quede más claro. Dice que esta compañía tiene acciones preferentes en 300,000, que tiene acciones ordinarias en 100,000 acciones a $4 del valor nominal, 400,000, que el capital pagado arriba del valor nominal es de 600,000, que las utilidades retenidas son de 700,000 para un total de capital contable de 2 millones. La empresa tiene 100,000 acciones en circulación, declara dividendos accionarios en un 10% cuando el precio del mercado de sus acciones es de 15. Ok, aquí hay una condición. Emite 10,000 nuevas acciones. ¿Y de dónde salen las 10,000 nuevas acciones? Un 10% de 100,000 a un precio de mercado de 15 por acción. Se cambia 150,000, 15 por las 10,000 acciones de utilidades retenidas a acciones ordinarias y cuentas de capital pagado. También se da un cambio de 40,000 en las acciones ordinarias, $4, valor nominal de 10,000 acciones.
y se tiene que agregar 110,000 de capital arriba, capital pagado arriba del valor nominal, que es 15 de estas acciones menos 4 del valor nominal, es decir, 11 por 10,000, serían 110,000. Y este es el efecto, voy a disminuirlo tal vez para que lo vean con el otro. Este es el efecto que generaría en las cuentas. Bueno, acciones ordinarias mantienen de 300 en 300. Las acciones ordinarias pasaron de 400,000, 100 acciones en un valor de 4, a 110,000 acciones, y aquí vimos de a dónde salen las 110,000 acciones. 110, antes eran 100, aumentó en 10,000 acciones a un valor de 440. El capital pagado arriba del valor nominal pasó de 600,000 a 710,000. ¿Y de dónde salen estos 110,000? 15 menos 4 por 10,000. Y las utilidades retenidas pasaron de 700,000 a 550,000. Pero al final, el capital contable siempre va a llegar a ser el mismo, los 2 millones de colones, digamos, en este caso, los 2 millones. ¿Ok? Desde un punto de vista del accionista, él considera, el accionista, que recibe un dividendo accionario, no recibe algo de valor. El valor de las acciones del accionista se reduce en proporción con el dividendo. El valor de mercado de sus posesiones totales de la empresa sin cambios. Igualmente se da una proporción de la propiedad del accionista. En la empresa se mantiene igual con su participación. Las ganancias de la empresa y los dividendos en efectivo se incrementan cuando se emite el dividendo accionario. Es posible que se dé un incremento en el valor de las acciones. Esa es la posición del accionista. Y la posición de la empresa, al emitir dividendos accionarios, es más caro que unos dividendos en efectivos. Sin embargo, hay ciertas ventajas. Los dividendos accionarios es una manera de darle algo a los propietarios sin sacar efectivo, sin tener que usar efectivo. Si la empresa necesita financiar un proyecto, usa el dividendo accionario y conserva el efectivo. ¿Okay? Otra forma de pago de dividendos son los split de acciones, aunque la teoría nos dice, bueno, o el autor nos dice que no es un tipo de dividendo, tiene un efecto, eso sí, en el precio de las acciones, similar a los dividendos accionarios, al que acabamos de ver. Es un método que busca o baja el precio del mercado de las acciones de una empresa, incrementando el número de acciones que pertenecen a cada accionista. No son un tipo de dividendos, pero tienen un efecto en el precio de las acciones. No tiene efecto sobre la estructura de capital. ¿Okay? Un split 2 por 1 son, ahí viene en el libro, pero ¿qué es lo que nos explica? Bueno, que son dos acciones nuevas, se van a cambiar por una acción antigua. Y cada acción nueva va a valer la mitad de lo que valía la acción antigua. Se usan para mejorar la bursátilidad, estimular la actividad en el mercado, ocasiona un pequeño incremento en el valor de mercado de las acciones, se atribuye el contenido de la información y por lo común el total de dividendos pagados se incrementa un poco. Y aquí tenemos el ejemplo de cómo se mueven las cuentas contables de un split. Este es el antes, es decir, la situación actual de la compañía sin haber efectuado un split. La empresa tiene acciones ordinarias, 200,000 acciones a un valor de $2, 400,000. El capital pagado arriba del valor nominal dice que son 4 millones y que las utilidades retenidas son 2 millones, para un total de capital contable de 6,400,000. Después la compañía declara que va a dar un split de acciones de 2 por 1. Vean que siempre me tiene que cerrar con el monto del capital contable. Eso es lo primero para saber si estoy haciendo bien el split. Este número de 6,400,000 en este ejemplo no me puede variar.
Aquí se dijo que se iba a dar un split de 2 por 1, que son acciones ordinarias, 200 acciones, pase de 200 acciones a tener 200 por 2, 400 acciones. Y con un valor de 2 lo divido entre 1 con un valor de 1. Entonces vean que voy a tener 400, ya no 200, sino 400 acciones con el precio a la mitad, a $1. 400,000, capital arriba, vea que pase, capital arriba del valor nominal, los 4 millones y las utilidades retenidas 2 millones. La cuenta se mantuvieron. Lo que va a cambiar es la cantidad de acciones y el valor de cada una de esas acciones. También pueden ser split inversos, un 1 por 3, es decir, una acción se intercambia por una nueva acción por 3 antiguas. ¿Y esto qué es lo que busca? Elevar el precio de las acciones de una empresa cuando se venden a un precio bajo para que aparezca, para que dé la idea de que es más rentable. También existe la recompra de acciones, que es otra forma de dividendos. Es obtener acciones para usarlas en adquisiciones, tener acciones disponibles para planes de opciones para los empleados y acciones para el retiro, mejorar el valor del accionista, ayudan a evitar una adquisición de la compañía de forma hostil. Las recompras de acciones mejoran el valor del accionista, reduce esto. ¿Por qué o de qué manera? Porque reduce el número de acciones en circulación y elevan las utilidades. Es una señal positiva cuando se dan recompra de acciones, se da una señal positiva a los inversionistas en el mercado de que los administradores creen que la acción está subvaluada y hay un piso temporal para el precio de las acciones. Todos esos efectos se ven con la recompra de las acciones. La recompra de las acciones es vista como dividendos en efectivos. Cuando se recompran acciones ordinarias para retirarlas de circulación, el motivo fundamental o principal es distribuir el efectivo, el excedente, entre los propietarios. Si las utilidades permanecen constantes, la recompra reduce el número de acciones en circulación, elevando las utilidades por acción y por lo tanto eleva el precio. Un efecto neto de la recompra es semejante al pago de dividendos en efectivo. Y aquí tenemos el ejemplo del libro. Dice que la empresa Benetton tiene utilidades disponibles para los accionistas en 1 millón, que tiene el número de acciones en circulación son 400,000, que las utilidades por acción es de 2.50, que es dividir 1 millón de utilidades entre la cantidad de acciones, 1 millón entre 400, da 2.50, que el precio de mercado de la acción está en $50 o 50 colones y que la razón precio-utilidad es de 20, que es 50 dividido entre el 2.5. Dice que la compañía desea utilizar 800,000 de sus utilidades para pagar dividendos en efectivo o para hacer una recompra. Está analizando esas dos posibilidades. Que si pagas dividendos en efectivo, la cantidad de dividendos sería de $2 por acción. ¿Y cómo lo sacamos? 800,000, que dice el libro. Estos son datos que viene exponiendo el autor en el caso, ¿verdad? Yo lo que hice fue traérmelo para acá en forma resumida. ¿De dónde salen los $2? Bueno, 800,000 dividido entre 400,000 acciones. Dice que si paga 52 por acción para recompras, podría comprar 15,385 acciones. ¿Y de dónde salen estas 15,000? Bueno, de las 800,000 acciones que dijo aquí que desea comprar a un precio de 52. ¿Y por qué 52? Porque es lo que tiene el pago, la cantidad de dividendos que tiene, que dice que sería de $2, es lo que podría pagar. Y que acuérdese que el precio de mercado anda en 50, entonces podría pagar a 52. Que la recompra quedaría en circulación entre, ¿cuál es producto de recomprar? ¿Cuántas acciones quedarían? 384,615 acciones. ¿Y de dónde sale?
400.000 acciones menos las 15.000 que dijo que podía comprar. De ahí sale este número. Las utilidades por acción subirían a 260. ¿Y por qué? Hoy las utilidades por acción, acuérdense que andaban en 2.50. Aquí lo tenemos. ¿Y por qué va a pasar a 2.60? Porque tendría 1.000.000, pero ya no tiene 400.000 acciones, sino 384.000. Entonces vean que se da una subida en la utilidad por acción. Si la acción aún se vende 20 veces las utilidades, su precio de mercado se podría estimar multiplicando las nuevas utilidad por acción por su razón precio-utilidad. 2.60 por 20 serían $52. $2 igual que los dividendos. Esto es para explicar toda la parte matemática de donde salen estos datos. También hay un efecto contable en la recompra de las acciones. ¿Y cuáles son? Bueno, una reducción del efectivo. Hay una contracuenta de capital llamadas acciones en tesorería. Muestra una deducción del capital contable. Las acciones en tesorería se usan para el balance general para indicar la presencia de acciones recompradas. ¿Y cuál es el método para la recompra? Bueno, las acciones en el mercado libre hace que el precio de las acciones suban si el número de acciones compradas es razonablemente grande, en comparación con el número total de acciones en circulación. Ofertas de compra es ofertar formalmente para comprar un número de acciones a una empresa a un precio fijado. El precio se establece por encima, obviamente, del precio de mercado para atraer vendedores. Bueno, si estaba en 50, yo voy a ofrecer a 52 para así estimular a que esos vendedores o a esos dueños me vendan a mí las acciones. La base de la negociación en vez de ir y negociar con varios accionistas menores, es decir, uno a buscar accionistas por bloques de mayor cantidad de acciones o los accionistas más importantes para ir a comprarle y no estar negociando con pequeños que tal vez tienen 5 acciones por aquí, otras 5 por aquí. Preferiría buscar a un inversionista que tiene 100 y negocio con él directamente. Eso es la base de negociación, buscar bloques grandes de accionistas en vez de estar negociando con accionistas que tengan menos cantidad, que tengan 2 o 3. Podría buscar accionistas que tengan un mayor bloque de acciones. Con eso estaría terminando la presentación por el material que traía. No sé si tienen alguna duda y podríamos iniciar con las preguntas. Déjenme ver si pueden activar el audio ustedes. En teoría yo ya lo activé, pero déjenme ver si lo puedo activar. Me avisan si pueden... vamos a ver. Se supone que están libres, que cada uno podría activarlo. Si tienen dudas o consultas, alguien que active para ver si el micrófono lo deja activado y me ayudan por ahí. No se activó, gracias Mario. Pueden hacer las preguntas también por el chat, cualquier cosa. Mientras yo activo. Vamos a ver. Logré desactivar. Está por ahí.
Vamos a ver con Paola. Paola, ¿usted podría ver si ya la activen? Hola, Ah, oh, gracias, ya vi que sí. sí, aquí estoy. Aquí le di a aceptar al mensajito que me salió Ah, ok, y ya pude hablar. Pero ok. no, profe, de ese tema le estaba poniendo en el chat que me queda claro, es solamente como el volver a leerlo para ver si me queda alguna duda para hacer la consulta ahí por la plataforma. Igual a Mario y al otro compañero, a Derek y Abrego también, ya le activé por cualquier cosa. Sí, en teoría sí queda la grabación. eh, Mario, queda ahí y Paola también, sí queda, quedaría la grabación y se subiría mañana en la plataforma para que quede ahí y la puedan revisar. Como les digo, es un resumen de todo el capítulo. Y los ejercicios es el mismo ejercicio. Yo sé que a veces uno se pierde porque tiene que irse a devolver en el libro a ver de dónde salían esos datos y lo que busqué fue resumirlos para que le queden más fáciles de decir, ah, ¿de dónde sale tal dato? ¿De dónde sale tal número? Porque tal vez la primera vez que yo vi el libro, pues yo me decía, ¿de dónde viene esto? Entonces lo que hice fue resumirles em, todo el capítulo, los cálculos numéricos, para que quede fácil cuando ustedes estén estudiando. Si tienen alguna otra duda, compañeros, disculpen de verdad el atraso. En una, dos, tres. Estaba con 4 portátiles diferentes para ver si podía ingresar y tuve que cambiar claves y todo porque no me estaba reconociendo la clave y sí era la clave, estaba 100% segura, pero bueno. No sé qué estaba dando problemas, pero sí, no quiso con ninguna y me bloqueó por 30 minutos la clave que tenía. Entonces hasta eso me hizo bloquear. ¿Ok? Si no hay consultas, estaríamos por hoy, habríamos terminado. Gracias, Mario. Y otra consulta, Claro. esta presentación nos quedaría en la plataforma. Es que me parece que solo no la he visto, solo PDFs. No, no, la presentación no quedaría lo que queda es la grabación. Ujú, ujú, entiendo, Ujú. de acuerdo. Pues creo que, bueno, es que no sé, creo que hay unas presentaciones, me parece. Sí, de eso era lo que me había guiado yo para estar estudiando. Hay varios accesorios para uno trabajar, varios PDF para uno estudiar. Ah, ok, ok, ok. Ujú. Gracias. Ok, si no hay nada más, estaríamos finalizando la sesión de hoy. Ha sido un gusto. Em, para esta semana, pues tenemos em, 3 tutorías. Ayer hubo una, hoy y el jueves hay otra. Entonces, de igual, invitarlos a que participen en la sesión del jueves. Es importante escuchar otras